Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. Vuelvo con los videos, espero hacerlo de manera regular nuevamente, tratando de subir videos semanales. Han sido meses extenuantes, no solo por las fiestas, sino también por la carga de los estudios de posgrado y mi trabajo editorial. Sin embargo, quiero nuevamente volver a dar vida a este 2018 al canal, seguir compartiendo con ustedes videos y nuevamente agradecer, ¿cierto? Eh, el apoyo, ¿cierto?, al canal, a los seguidores, a las personas que comentan y constantemente dan aliento, ¿cierto?, felicitándome por los videos que estoy haciendo en torno al cómic, la literatura, teoría literaria, cine y distintas formas de arte que de algún modo dan vida, ¿cierto?, y material a este canal. Bueno, en esta oportunidad quiero referirme a un cómic de los años 90. Se trata de Terror Sagrado o Holy Terror. Es un Elseworld de DC, centrado en la figura de Batman, pero que además creo que pese a ser una historia bastante breve, que voy a compartir con ustedes en la descripción del video para que la descarguen y puedan leerla, es una historia solo de 48 páginas, muy en el tono de los años 90, en estos cómics que buscaban plantear ciertas ucronías, distopías o formas diferentes de aproximarnos a personajes que no son tan familiares como Superman, Batman, Flash, la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia. Digamos que DC creó esta línea que se llamaba Elseworlds o Otros Mundos, que lo que buscaba era plantear cierto, no solo orígenes alternativos a los personajes para contarnos nuevas historias y nuevas problemáticas con respecto a, digamos, las ideas preconcebidas que ya tenemos de estos personajes, ¿cierto? Superman cayendo en Kansas, siendo adoptado por los Kent, ¿cierto? Luego de su éxodo del planeta Krypton que explota, Batman naciendo, ¿cierto?, como un paladín, producto de la muerte de sus padres a manos de criminales, lo cual lo lleva en esta cruzada de venganza en contra del crimen y convertirse en esta figura, ¿cierto?, del Caballero de la Noche. Y así, los distintos orígenes que ya conocemos, aquí eran replanteados a través de nuevos contextos, muchas veces distópicos, utópicos o ucronías. ¿A qué me refiero con esto? Que se hacía una pequeña variación, un elemento generaba un cambio en las circunstancias, lo cual permite generar un nuevo, digamos, marco para contar estos orígenes. Y así también plantear nuevas problemáticas y nuevos enfoques que abarcan temas filosóficos, religiosos, viajes en el tiempo, científicos. Realmente era, digamos, una línea interesante para abordar nuevas temáticas a través del cómic, ¿cierto? Y dar vida a personajes que dentro de la continuidad o la serie regular podían verse un poco agotados, ¿cierto? O oxidados, producto ya del mismo desgaste que genera mantener, ¿cierto?, una línea, ¿no?, a lo largo de muchos años y mantener una continuidad dentro de un universo. Por eso muchas veces los cómics hacen estos reboots o resetean. Bueno, los Elseworlds eran formas de generar estos reboots o reseteos sin alterar la continuidad, digamos, que estaban desarrollando en ese momento. O sea, son cómics alternativos, muchas veces autoconclusivos, que se pueden leer así, en dos tomos, un tomo o pequeñas historias cortas, y nos permitían, digamos, estas nuevas aproximaciones. Bueno, en este caso, en Terror Sagrado, que es el cómic eh, que nos convoca en esta oportunidad, dibujado por Norm Breyfogle, un autor que en los 90 tuvo a su cargo la línea regular de Batman, de la serie regular. El personaje se nos presenta en un Estados Unidos, en una ciudad gótica, con un estilo medio victoriano, retrofuturista, que de algún modo está marcado por un fundamentalismo religioso y una teocracia, ¿cierto? Es un gobierno en donde el Estado y la religión no están separados. La figura que podría ser como el Papa o el Obispo, o una figura de alto poder en la Iglesia, también es la figura que maneja, digamos, el gobierno, y el mundo está de algún modo sumido por una gran cruzada manejada por el cristianismo, ¿no? Que en el cómic mismo nos señalan que han ido cayendo distintos gobiernos laicos, y que la última resistencia curiosamente está en un país de Sudamérica que es Perú. Y en realidad aquí el gobierno que domina es un gobierno, cierto, religioso fundamentalista, y que funciona casi como una especie de inquisición, ¿no? Y el elemento que gatilla este fenómeno es Oliver Cromwell, un personaje que está relacionado con una revolución en Inglaterra, la instalación de una república, del Commonwealth, la muerte y ejecución de Carlos I, y la instalación
de un gobierno, ¿cierto?, que empieza una especie de también gobierno protestante, del terror, de persecuciones, de cacería de brujas, digamos, de una cruzada dirigida por la religión. Este personaje Cromwell es un personaje polémico, para algunos es un tirano que mató a un rey, que de algún modo inició un régimen de terror, para otros es un demócrata, una figura que de algún modo genera la caída de la monarquía y el establecimiento de un gobierno que, a pesar de que tiene todo este tinte religioso, tiene una beta democrática. Bueno, es un personaje que además está dentro de la historia marcado por elementos sumamente trágicos, ¿no? y épicos. Su propia muerte, ¿no?, a través de la malaria, finalmente es ejecutado, su cabeza es puesta en una picota y exhibida. O sea, es un personaje marcado, ¿cierto?, por la violencia y la tragedia. Y acá en este cómic, la muerte por malaria no ocurre. Este personaje se sobrepone a la enfermedad y vive unos cuantos años más, lo cual hace que el Commonwealth, o el régimen religioso que él estableció, esta especie de régimen que une, ¿cierto?, a la iglesia por un lado, le da un gran poder, pero que también elimina la monarquía, se extiende a los Estados Unidos cuando ocurre, ¿cierto?, la migración de un grupo de ingleses a este nuevo territorio. Entonces esto se expande y obviamente a lo largo del tiempo hace que este régimen monárquico, pero no monárquico, sino más bien teocrático, se instale y se difunda por todo el mundo. Entonces, dentro de este contexto es que se instala una nueva Norteamérica regida por una iglesia sumamente fundamentalista y que dirige el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y incluso también a las fuerzas policiales. Aquí las fuerzas policiales se llaman inquisidores, ¿cierto?, como la Inquisición, y uno de estos inquisidores es Jim Gordon, que es el personaje, ¿cierto?, el oficial que siempre acompaña a Batman en sus historias. Bueno, eso es como el marco crónico, ¿no?, que da vida a este régimen fundamentalista religioso en Norteamérica, también como Commonwealth, y con todo este tinte victoriano retrofuturista. Y dentro ya de lo que es la ficción y la historia original de Batman, también hay una ucronía. El personaje tiene el mismo origen, ¿cierto? Sus padres son ejecutados por un criminal, que es Joe Chill, que siempre es el mismo criminal que los mata en un callejón, pero acá ocurre algo distinto. Este crimen no es solamente un crimen ocasionado por la decadencia de Ciudad Gótica y porque este personaje es parte, ¿cierto?, de las cloacas de este mundo, sino que es un asesinato político. Los padres, Thomas Wayne y Martha, son disidentes, son personajes casi terroristas de Estado que de forma encubierta, si bien trabajan para el Estado como médicos de este gobierno, también tienen una vida oculta y que los hace parte de una resistencia, ¿no?, que otorga salud a homosexuales, a enfermos, a lisiados y a gente que es vista por el Estado como terroristas. Entonces esto hace que, por ser figuras públicas, no puedan ser ejecutadas de forma directa a través de un juicio por traición al gobierno, sino que más bien se genera esta especie de crimen que hace parecer su muerte un accidente, ¿no? Y se sella toda investigación matando al implicado Joe Chill en la cárcel, y se le da una orden a los inquisidores de no investigar. Jim Gordon guarda por años este secreto y le pesa, ¿no?, saber que inocentes, personas que de algún modo tenían ideales y que se dieron cuenta de lo podrido de este régimen, fueron ejecutadas, y él ahí ve tambalear también digamos, sus ideales como inquisidor, ¿no?, como parte de este sistema. Pasan los años, vemos a Bruce Wayne, ¿cierto?, que en esta historia es no el playboy, sino más bien un joven que decide entregar su vida y su riqueza a la iglesia y convertirse en un pastor. Entonces, aquí hay un giro, ¿no? Producto de la muerte de sus padres, él ve que los ideales con los cuales puede desarrollar un bien para la sociedad es convirtiéndose en un hombre de Dios, y va a tomar los hábitos, ¿no? Y un día antes de que haga esto, vemos que Jim Gordon le revela la verdad. Y esto genera, ¿cierto?, una debacle en los ideales de Bruce, que empieza a investigar y se topa dentro de la mansión con un diario de su padre en el cual descubre esta doble vida, ¿no?, que su padre había sido un disidente y que el gobierno en realidad es un gobierno fundamentalista que persigue a todo ser que es diferente. Homosexuales, gente de otros colores, judíos, gente que no cree obviamente a los socialistas, a gente laica, y en el fondo es un régimen de terror.
y basado en historias de infancia que Alfred le cuenta, ¿cierto? El, digamos, el noble y siempre fiel mayordomo, Alfred Pennyworth, aparece en una parte muy, muy breve de esta historia de 48 páginas y le cuenta que su padre desde niño había interpretado a un demonio, ¿no? A una especie de demonio en una obra de teatro. Y ahí encuentra este traje, que es el traje de Batman, ¿cierto? Emblemático, y decide portarlo e iniciar una especie de cruzada propia de investigación para saber quién fue el que dio la orden, quién fue el que digamos, traicionó y promovió la muerte de sus padres por ser disidentes. Y a lo largo de esta investigación, Batman y Bruce Wayne empiezan como a dejar caer una serie de velos ideológicos, principalmente dados por este fanatismo que también Bruce Wayne parece tener, esta fe ciega por esta sociedad teocrática que además te adoctrina, ¿no? Entonces Bruce Wayne se da cuenta que es parte también de este sistema corrupto y empieza a realizar esta investigación que lo lleva a descubrir algo terrible, ¿no? Y es aquí donde el Elseworld empieza a jugar también con personajes clásicos como Oliver Queen, que es Flecha Verde, que aparece en una pequeña noticia, ¿cierto? Como con una doble vida, no solamente Flecha Verde, sino que también es un tipo que promueve la pornografía y es ejecutado públicamente. Y en su investigación, Batman descubre una especie de secta o una especie de grupo, incluso más terrorífico que el Estado que da vida a todo este sistema. Descubre un pequeño grupo de investigación de inquisidores que está llevando experimentos con metahumanos. Y ahí se topa con Barry Allen, que es Flash, se topa con Arthur Curry, que es Aquaman, e incluso con Superman, casi en una alegoría a Cristo crucificado como un experimento. Todos estos metahumanos están siendo investigados por Erdel, uno de estos fanáticos religiosos, y que quiere replicar los poderes de estos metahumanos de DC, a estos personajes clásicos que conocemos de la Liga de la Justicia, para convertirlos en armas a favor del sistema, y los tiene en laboratorios casi como replicando un poco también ya como estas dictaduras, ¿cierto?, distópicas, como el nazismo, empiezan a experimentar sobre los sujetos, y vemos cómo este podrido sistema ya le da cuenta a Batman de que en el fondo todo lo que ellos profesan de la fe, de Dios, de los mandamientos, ¿cierto?, de todos estos sacramentos que tienen que ver con la bondad, con el cuidado al prójimo, con digamos, la caridad y la solidaridad, realmente están torcidas y están reinterpretadas, ¿cierto? Y están, digamos, de algún modo puestas al servicio de este régimen de terror, y estos metahumanos van a ser utilizados como armas. Batman a lo largo de esta historia va teniendo distintas revelaciones, no solo por el fantasma de sus padres, ¿cierto?, a través del diario, la revelación de Jim Gordon, sino también por la documentación que le hace un viejo compañero de lucha de sus padres, un científico, McNider, que dejaron ciego con ácido los inquisidores, y que le revela, ¿cierto?, también cómo sus padres lucharon por los derechos civiles, lucharon por un gobierno justo, por una real democracia en donde las personas pudieran como expresarse y no ser juzgadas solo por ser diferentes o estar en contra del régimen. Y también Barry Allen, Flash, juega un papel importante cuando Batman lo encuentra en los laboratorios y le revela también cómo a todos estos metahumanos los están utilizando como posibles armas, ¿no? Finalmente creo que la revelación mayor llega cuando Batman encuentra a Superman casi crucificado como una especie de máquina en la cual lo están diseccionando para saber de dónde vienen sus poderes, y Batman ve en él algo que pudo haber sido una posible esperanza, ¿no? En este futuro Superman cae, ¿cierto? Como siempre en su cápsula espacial, pero es recogido por dos fanáticos religiosos, los Kents, que lo entregan desde muy niño al gobierno, y el gobierno empieza estos experimentos hasta que ya no puede controlarlo y finalmente lo matan con la kriptonita y empiezan a diseccionarlo como si fuera como en este video clásico del alienígena, ¿cierto?, falso, que era diseccionado, y ahí lo tienen crucificado, y Batman ve en él algo, ¿no? Siente una especie de posible esperanza que este hombre representó. Esto es una clara alegoría a Cristo, ¿no? Y ve en él cómo ya finalmente todos los valores de esta sociedad están podridos, y Batman empieza una cruzada que queda abierta en este cómic, ¿no? Como una especie de doble vida que ahora Batman va a tener en una lucha
porque es el único superhéroe que queda, el único que hay, porque todos los demás están muertos o han sido sometidos, para de algún modo representar lo que debe ser un héroe, ¿no? En una sociedad que se dice justa, pero que además, pese a estar basada supuestamente en mandamientos y en una ideología justa, se convierte también en un régimen de terror. Y Batman debe llevar esta doble vida, y eso es lo que el cómic nos deja al final, ¿no? Como una historia abierta. Que Batman no va a ser como en la historia original, que es un playboy y que por la noche es el justiciero de Gotham. Acá, por el día, va a ser el párroco o el digamos, el hombre de fe que decidió ser para tener una fachada, pero por las noches va a ser este terrorista de Estado, y él mismo lo dice al final, en un yihad, ¿no? O sea, casi como lo muestran hoy día los medios a los musulmanes, como en su cruzada también terrorista en contra del gobierno de Occidente. Acá Batman pasa a ser un poco eso, ¿no? O sea, es muy interesante. O sea, el cómic es muy corto, pero tiene estas connotaciones en las cuales nos da cuenta de que estas cruzadas basadas en un libro, una religión, pueden llegar a ser bastante oscuras y convertirse en verdaderas distopías, ¿no? Que limitan los derechos civiles, que limitan también los medios de expresión, las libertades que tenemos. Y Batman aquí, casi en una cruzada prácticamente con todas las de perder, se vuelve una especie de terrorista por las noches, y la historia queda ahí. No nos dice qué va a pasar finalmente, sino que finalmente nos presenta a un Batman solamente con la esperanza de poder, a través de este símbolo que él representa como caballero oscuro, convertirse en una especie de inspiración para otros hombres con poderes o sin poderes que busquen, en este universo alternativo, luchar contra este régimen que se plantea como ideal, ¿cierto? Como un régimen basado en la Biblia, en las palabras de Cristo, pero que está totalmente tergiversado. Entonces es muy interesante el juego que hace el Elseworld, con esta distopía, ¿cierto? Y esta ucronía. Usa esos dos elementos, con lo de Cromwell y también con este régimen de terror teocrático, que es casi una monarquía de la iglesia establecida con inquisidores, e incluso utilizando metahumanos a su favor. Es muy interesante también en el cómic cuando aparece Satana, este personaje que es de parte de la Liga de la Justicia Oscura, junto con Constantine, todos estos personajes que tienen que ver con la magia, ¿cierto? Y aquí Satana aparece casi como una inquisidora, siendo que es una bruja. El mismo Herder en un punto le señala a Batman, ¿no? O sea, Satana ahora es parte de nosotros. O sea, antes quemábamos a las brujas en Salem, pero ahora esta bruja decidió convertirse y luchar a nuestro favor. Entonces también hay metahumanos adoctrinados que luchan en favor de este régimen. Entonces creo que la historia tiene mucho potencial. Es muy corta, ¿cierto? Pero el guión te deja entrever cosas como lector que tú dices, hay un potencial para una historia mayor, ¿no? En esta realidad alternativa del universo DC. Y creo que eso es lo interesante que tenían los Elseworlds en DC y los What If en Marvel, ¿no? Que nos presentaban posibles historias que nos permitían jugar con no solo la historia de la humanidad, con lo que hacen las ucronías, ¿no? Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial, no sé, la Guerra Fría se inclinó la balanza hacia Rusia, como pasa en este Red Son de Superman, ¿cierto? Hay distintas historias que nos permiten jugar con la historia, pero también aquí jugar con la propia mitología de los cómics y replantearnos los orígenes, porque ya sabemos que los cómics tienen su propia historia dentro de su universo y han logrado generar ciertos elementos icónicos, ciertos elementos que nos permiten ya familiarizarnos con estas historias y sentirlas también como dentro de su propia ficción, como pequeños hitos que hay y que aquí se van moldeando y se van transformando, para generar que los engranajes se muevan y se nos presenten nuevas versiones de la realidad. Y eso creo que es muy interesante, como también los cómics juegan al interior de sus propios universos con las distopías. Bueno, ese es Holy Terror, como les digo, un cómic de los 90, que tiene un dibujo muy de la época, un ritmo y un estilo muy de la época, pero que creo que todavía sigue teniendo cierta vigencia, y sobre todo por el potencial de la historia. Como digo, es una buena historia, muy corta, muy entretenida, muy accesible, pero también con mucho potencial. Creo que hay elementos acá que se pueden sacar el jugo, y que creo que la historia más bien nos permite eso, ¿no? Ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde se puede tensar un poco un guión. Pero creo que también tiene ese déficit, ¿no? Queda corto, porque es muy breve la historia como para poder desarrollar algo más amplio.
Y también a veces el cómic cae un poco en ciertas cursilerías, ahí en la narración, algunos elementos que al leerlos te hacen ver como, sí, bueno, esto pudo haberse tratado mejor. Pero sí, sin embargo, como les digo, es bastante recomendable y es una historia que vale la pena invertir el tiempo leyéndola. Así que la voy a compartir con ustedes en la descripción, ahí van a poder descargarla y ojalá esta reseña los invite a leer este cómic y quizá conocer otros Elseworlds como Balas Rasantes, en donde el origen de Batman se mezcla con el de Superman, Red Son, que también lo comenté, The Nail, otras historias muy buenas de Elseworlds de DC que realmente permiten como dar una nueva mirada a los cómics de superhéroes e innovar un poco. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Retomo el canal, así que nos vemos en una próxima ocasión con un comentario. Estoy preparando algo de From Hell, del cómic y la película, ¿cierto? Principalmente el cómic de Alan Moore y un poco la crítica a la película, algo de Martha Washington, ¿cierto? De Frank Miller y algunas cosas de cine también y literatura que espero compartir en estas semanas. Así que estén atentos al canal y nuevamente muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto en otro Libros y otras interferencias. Hasta pronto.